Chubut, Argentina. Vamos ahora a Ecuador porque el presidente Daniel Noboa dispuso iniciar con el proceso de repatriación de reos extranjeros que estén en cárceles ecuatorianas. Esta propuesta, anunciada hace un par de semanas, consta en la expulsión de 3.200 prisioneros, de los cuales casi 1.500 son de nacionalidad colombiana. En este sentido, el gobierno de Daniel Noboa hizo público el marco normativo que brinda instrucciones precisas al servicio de cárteles y a los ministerios de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos para saber cómo proceder con las repatriaciones de los criminales. Un trabajo nada sencillo, pero necesario para el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Ya estamos en comunicación en esta hora de la tarde con Patricio Haro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Señor Patricio Haro, muy buenas tardes, bienvenido a D-News Somos Latinoamérica. Muchas gracias, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Cuéntenos cuáles son las implicancias y el alcance de esta nueva medida de Daniel Noboa de poder repatriar pues, justamente a los reos y presidiarios que tiene Ecuador. Como es de conocimiento de la comunidad y de la región, Ecuador declaró la guerra interna o determinó que la guerra interna en contra de grupos y organizaciones criminales, 22 grupos declarados terroristas. Esta guerra interna o las acciones de estos grupos terroristas eran iniciadas en los centros penitenciarios. Es decir, los grandes capos nacionales e internacionales tenían sus cuarteles generales en los centros penitenciarios del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. El sistema de atención a personas privadas de la libertad era controlado en su totalidad por estas organizaciones criminales a las cuales el Estado ecuatoriano les declaró la guerra. Entonces, bajo esas condiciones, los líderes aún se mantienen, a pesar de que Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre la base de este concepto de guerra interna, controló absolutamente todas las cárceles que hay en el país. Es decir, el sistema volvió nuevamente bajo el control del Estado. Sin embargo, hay 3.245 personas que son extranjeras que están cumpliendo sentencias, muchas de ellas o casi todas ellas dadas por jueces ecuatorianos, es decir, por delitos que se cometieron al interior del país. Y el presidente de la República, el 29 de enero, con decreto 139, determinó que los 3.245 presos extranjeros sean extraditados. De estos, como lo han dicho, 1.500 presos son colombianos, luego son presos venezolanos y los presos peruanos son los que completan el número de presos que están siendo extraditados. Entonces, las relaciones que existen con los diferentes países buscan establecer el acuerdo y los procedimientos, porque la base legal del decreto es absolutamente clara. Nuestra Constitución lo establece y también lo establecen los acuerdos internacionales y las normas internacionales para que los presos extranjeros puedan cumplir sus sentencias en sus respectivos países. ¿De cuántos presos peruanos hablamos? Ya que toca el tema vinculado justamente a nosotros, ¿de cuántos hablamos? Alrededor de 200 presos peruanos son los que están en nuestras cárceles. Y desde luego ellos también son parte del problema. ¿Por qué son parte del problema? Porque primero que existe un gran hacinamiento en las cárceles. Sí, claro. Y segundo, muchos de los presos extranjeros son parte de las organizaciones que conforman el crimen internacional organizado. Es decir, tienen relaciones delictivas no solamente en el país, sino también existen relaciones delictivas de estos presos, cualquiera que sea su nacionalidad, con otros países, porque el concepto que hoy nosotros tenemos es que el sistema del tráfico de drogas y la acción terrorista de estos 22 grupos a los que el gobierno les declaró la guerra son parte del crimen internacional organizado, es decir, actúan en Ecuador como actúan en Perú, como actúan en Colombia, como actúan en México o en los mercados internacionales de la droga. Por lo tanto, con la finalidad de evitar estos dos problemas, primero el hacinamiento y segundo, que los
presos sigan constituyendo o teniendo los cuarteles generales dentro de las prisiones del Ecuador, se ha decretado esta extradición de los presos extranjeros que cumplen sentencias en nuestro país. Ahora, doctor Haro, ¿cuánto esto debilita a estas bandas internacionales o nacionales en Ecuador que en este momento, en estas últimas semanas, han instaurado el caos en el país norteño? Bien, el control que se tiene de los centros penitenciarios es total. Es decir, al momento, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen el control absoluto de los centros penitenciarios, insisto, que en un momento determinado se convirtieron en los cuarteles generales desde donde se emitían las disposiciones para disputar territorios con otros grupos delincuenciales, para cometer sicariatos, para traficar droga. Es decir, esta acción ha sido debilitada por el control de las Fuerzas Armadas. Este momento, los crímenes violentos han disminuido notoriamente. De 24 asesinatos violentos que se cometían, han bajado a 5. Entonces, esto quiere decir que hay una reducción y una debilidad por parte de las organizaciones terroristas. Pero desde luego, si ya no tienen esos cuarteles generales, si ya no tienen comunicaciones, porque estaban al interior de los centros penitenciarios establecidos centros de comunicación perfectamente establecidos y con toda la tecnología, entonces ellos están debilitados. Es decir, el Estado ecuatoriano está ganando la guerra a las organizaciones terroristas. Ahora, en ese aspecto justamente, porque en estas últimas semanas era claro y era evidente que a nivel mundial el estupor era de que Ecuador estaba siendo tomado quizás por las agrupaciones criminales nacionales o internacionales, pero parece que esto ya se ha controlado. En este caso le pregunto, dentro del plan de Daniel Noboa para esta lucha contra la criminalidad y el terrorismo, ¿qué otras acciones ya están por tomarse o ejecutarse? Quizás la construcción de cárceles, quizás otro tipo de trabajo específico de la policía y las Fuerzas Armadas para tomar control de la situación. Bueno, es precisamente la emisión del decreto 139 en el que determina la extradición de los presos, una de las principales medidas, porque muchos de estos presos extranjeros que cumplían sus sentencias en estos centros penitenciarios son parte del problema, es decir, son parte de los mandos de las organizaciones criminales y de las organizaciones terroristas. Entonces, esta medida es complementada con otra medida, es decir, la lucha va a continuar, es decir, la guerra no solamente fue decretada por un decreto, no puede ser decretada o establecida por un decreto una guerra. La guerra se acaba cuando se alcanzan los objetivos. Y el objetivo propuesto por el gobierno del presidente Noboa es neutralizar a las 22 organizaciones terroristas que actúan en el país. Entonces, la presencia de Fuerzas Armadas, continuando con los planes que ellos tienen para conducir esta guerra interna, pues buscarán también neutralizar a estas organizaciones terroristas, y la Policía Nacional hace un trabajo al interior de las ciudades en contra de la delincuencia y las relaciones delincuenciales comunes con estas organizaciones criminales. El control de las fronteras es fundamental para evitar el ingreso de la droga, es decir, especialmente de cocaína, a través de las fronteras, especialmente con Colombia. Hace pocos días, las Fuerzas Armadas encontraron almacenadas 22 toneladas de cocaína. Es una cantidad inimaginable. Y por primera vez en la historia del país se captura tal cantidad de droga. Entonces, las acciones militares van a continuar, las acciones policiales van a continuar, pero también se están tomando medidas paliativas, por ejemplo, las acciones en beneficio de la población más desposeída, el incremento de presupuestos para la educación, para la salud. Hoy mismo el país tiene una crisis económica muy seria, pero a excepción de educación y salud y seguridad, las otras instituciones deberán tener y hacer sus sacrificios, como lo estamos haciendo todos los ecuatorianos para poder librar esta guerra. Es un momento complicado, sin duda alguna. ¿Qué tan cerca están de Fito? Justamente ayer Daniel Noboa habló acerca de este criminal que huyó de las manos de la justicia y que está suelto. Dicen que está muy cerca ya de su captura.
Sí, es decir, que quienes generaron todo este problema son dos capos internacionales ecuatorianos, capos de las organizaciones internacionales. Fito es uno de ellos y desde luego por declaraciones del jefe del Comando Conjunto ha dicho cada vez estamos más cerca de él y él lo sabe. La familia de Fito fue extraditada de la De Argentina, Argentina, sí. en donde con todos los lujos pretendía reducirse y asilarse en la provincia de Córdoba, fue expulsado y el alias del capitán Pilco también se encuentra ya, las fuerzas de seguridad están tras los pasos de estos dos cabecillas para que sean reducidos a prisión. Por último, doctor Haro, agradeciendo, por supuesto, por su tiempo y los conceptos que nos deja. ¿Por qué se desató este momento tan álgido en Ecuador? ¿Por qué se convirtió en un suelo fértil, en un paraíso para narcotraficantes, para bandas criminales nacionales e internacionales, que ya en este año comienza a verse como una ciudad que estuvo en un gran problema o quizás sigue en este problema? ¿Por qué se desató todo esto? ¿Cuál es la génesis? Bien, la génesis está en una relación incestuosa, como lo he calificado yo, entre la política y el narcotráfico. Es decir, hubo una relación de la narcopolítica. Una candidatura presidencial del año 2006 tomó contacto con el cartel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, concretamente el Mono Jojoy, y el Mono Joy hizo una inversión, entre comillas, en la campaña de un candidato presidencial. Ese candidato presidencial llegó al poder y obviamente tuvo que corresponder a la entrega de recursos. Se estima que $500,000 fueron entregados para esa campaña y para poder corresponder ese acuerdo, se pidió la salida de los aviones de espías o radares que actuaban desde la base de Manta en el Ecuador. Ecuador salió del sistema interamericano de defensa. Una base de Estados Ecuador Unidos, ¿verdad? recibió en La su base de Manta era de territorio Estados Unidos, de la DEA. En efecto es así. Entonces hubo varios acuerdos y esa permisibilidad para los grupos traficantes permitió que llegáramos a este momento en que realmente, después de haber sido una isla de paz que se ubicaba entre Colombia y Perú, los países más grandes productores de cocaína del mundo, Sí. Ecuador era una isla de paz. Hoy es uno de los países más violentos de la región por esta situación que definitivamente fue una relación política con el narcoterrorismo. Ese candidato que se convirtió en presidente, hablamos del señor Correa, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y ahora, de vez en cuando, sale algunos discursos sintiéndose afectado por todo lo que está pasando. Es extraño, ¿no? Es inconsistente. Sí, realmente hay la culpabilidad muy clara y desde luego esa ha sido una estrategia permanente de acusar más bien a otros gobiernos de lo que él debe asumir como responsabilidad. Muy bien, doctor Patricio Haro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, muchísimas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación.